Esta clase corresponde a la última clase de la asignatura de fisioterapia, correspondiente a integración de los agentes físicos vistos en la asignatura durante el semestre. Dentro de estos agentes físicos, nosotros partimos viendo electroanalgesia desde la perspectiva del TENS como aplicación y vimos algunos parámetros determinados para producir ciertos eventos, como el efecto del gate control o la liberación de opiáceos endógenos, donde determinamos algunos parámetros para poder obtener eso. En el caso del gate control, vimos la frecuencia de entrega, el ancho del pulso, la intensidad necesaria para producir el efecto de la parestesia y los tiempos determinados para el logro de esto. Así como para el caso de la liberación de opiáceos endógenos, donde vemos que tanto la producción de dolor como el efecto de las fasciculaciones podrían producir estos eventos, y donde vimos que para el dolor tenemos este TENS llamado TENS intenso, con sus características, la forma del pulso y la duración de este, así como la frecuencia y los tiempos de aplicación. Y en el caso de la liberación de opiáceos endógenos por el componente motor, el TENS tipo acupuntura, con frecuencia menor a 10 Hz, y las fasciculaciones como respuesta en este. Y en el caso del Tense Mode Burst, la gran diferencia que tiene con el tipo de acupuntura es su frecuencia interna y entrega las ráfagas por debajo de los 10 Hz, provocando fasciculaciones en el paciente. Normalmente nosotros podemos esperar la acomodación en nuestros pacientes y cuando hacemos aplicaciones buscando gate control o el componente motor de estas corrientes, podemos hacer modulación del espectro de frecuencia para evitar la acomodación. En el caso de la corriente interferencial, que vimos también como electroanalgesia, vemos que la gran diferencia con TENS tiene relación con la frecuencia portadora, ¿ya? Y por lo tanto los parámetros determinados para esto serían los mismos luego que el TENS convencional, solamente nos diferenciaría la frecuencia portadora. Vimos que la AMF necesaria para el gate control va entre 80 a 120 Hz, y en el caso de la liberación de opiáceos endógenos menor a los 10 Hz. En el caso del gate control buscaríamos las parestesias, en el caso de la liberación de opiáceos endógenos buscaríamos las fasciculaciones para poder lograr estos objetivos. Al igual que en TENS, la acomodación la podemos evitar modulando el espectro de frecuencia para poder evitar con esto que el estímulo se mantenga persistentemente en la persona. Dentro de los agentes físicos que vimos de termoterapia, vimos que estaba la crioterapia y la termoterapia superficial. Dentro de esto, vimos que en esta última, la termoterapia superficial, vimos las compresas modo caliente, el baño parafina e infrarrojo, y dentro de ellos, cada uno tenía alguna característica, pero el parámetro fundamental es el tiempo. En el caso de la compresión modo caliente, el tiempo de aplicación. En el caso de baño parafina, si vamos a jugar alguna técnica, recordemos el pincel o la inversión en capas. Y en el caso del infrarrojo, además del tiempo, la disposición en altura y la inclinación del foco también es algo importante en la aplicación de este tipo de agente físico. En el caso de la crioterapia, vemos que también los tiempos de aplicación eran el parámetro fundamental, y en base a las técnicas también quizás la tolerancia que podía tener el paciente, si tenía relación con agentes físicos que lo constituía el agua o agentes físicos que no tenían relación con esto, por lo tanto su calor específico era menor. En el caso de ambos, normalmente los tiempos de aplicación fluyen entre los 15 hasta los 30 minutos en base a los efectos deseados. Y en el caso de la crioterapia, si nosotros quisiéramos hacer una activación de la musculatura, posiblemente con parámetros menores a los 5 minutos lo pudiéramos lograr. En el caso del ultrasonido, diferenciamos tanto de la aplicación de ultrasonido térmico como atérmico. Vimos que los parámetros a aplicar son el duty cycle, el SAT-P que va a llegar a la zona, y en base a esto, este SAT-P podría estar diferenciado en baja intensidad, mediana intensidad, alta intensidad y muy alta intensidad. Pero tenemos que recordar que este SAT-P, perdón, es el que va a esperar que el tejido reciba. Por lo tanto, en la aplicación, lo que debemos tener en consideración es que en el equipo deberíamos colocar posiblemente más intensidad para que sea absorbida por el tejido y por lo tanto llegar hasta la zona. El SATA es la relación entre el duty cycle y el SAT-P, por lo tanto lo calculamos en base a eso, y el tiempo va a estar determinado por el área de tratamiento. Vimos que la dosis de energía se aplica en base a 1 minuto por la unidad o la cantidad de áreas de tratamiento correspondientes a las áreas de cabezal y el factor de pulso entregado por el duty cycle. Los últimos agentes físicos vistos en este semestre fueron la electroestimulación, donde terminamos viendo electroestimulación en personas con denervación, tanto para parcialmente denervado como para totalmente denervado, donde vimos que las diferencias estaban especialmente en el pulso,
que íbamos a utilizar, el pulso monopolar de ascenso progresivo o triangular para el parcialmente denervado, y en el caso del músculo totalmente denervado, posiblemente el monopolar cuadrangular, o ya en algunos casos, si nuestro equipo no lo presentara, el bipolar cuadrangular. Pero deberíamos considerar que los pulsos monopolares son los que corresponden a esta intervención. Los anchos de pulso son mayores que los anchos de pulso entregados en un paciente que no presente problemas de inervación, y además determinamos que las pausas en una primera instancia son muy largas hasta explorar y ver lo que sucede con el paciente para después buscar las agrupaciones en la faradización. Se hacen pocas aplicaciones, entre 5 a 10 aplicaciones, y por lo tanto ahí tendríamos el tiempo de tratamiento en el inicio y en la pesquisa de la exploración que vamos a hacer con nuestro paciente. En el caso de electroestimulación muscular para personas que no presenten alteración en su inervación, vemos que podríamos encontrar alguna diferencia entre fibras lentas y fibras rápidas, ¿ya? Y normalmente el uso de agentes físicos tiene que ver con las corrientes denominadas neofarádicas o pulsos bipolares cuadrangulares, y las corrientes rusas, que son las moduladas de mediana frecuencia, que nos entregan una baja frecuencia. Vemos que para fibras lentas podemos elegir entre 20 a 50 Hz, la aplicación de trenes cortos, de duración menor a 10 segundos, con sus pausas determinadas entre 1.5 al doble del tiempo del tren, y la intensidad moderada. Calculando series y repeticiones podríamos llegar al tiempo. En el caso de las fibras rápidas, vemos que la frecuencia de entrega va a ser de 90 a 120 Hz, los trenes son mayores, sobre los 10 segundos, y la intensidad va a ser mayor para obtener un mayor reclutamiento. Las series y las repeticiones nos van a permitir también calcular el tiempo de intervención. Ahora, la pregunta es, ¿por qué utilizamos esas frecuencias? ¿Ya? Y eso es importante, porque en algunos casos vemos que hay evidencia que nos plantea que daría lo mismo ocupar algún tipo de frecuencia. Pero hay algunos autores que definen que los tiempos del pulso y de estimulación están relacionados con factores neurofisiológicos que van a determinar la estimulación en las fibras rápidas y en las fibras lentas. Existen 4 tiempos que son importantes cuando hablamos desde la contracción muscular, desde la parte eléctrica de esto: el periodo de latencia, el periodo activo, el periodo de repolarización, así como también el periodo refractario. El periodo de latencia es cuando necesitamos este tiempo determinado para poder romper el umbral de polarización, y por lo tanto hay una movilización de los iones para que se desencadene la contracción. El periodo activo es cuando podemos encontrar ya la respuesta mecánica y por lo tanto vemos la contracción como tal, y es cuando se logra la depolarización. Cuando vemos el periodo de repolarización, vemos que desde la perspectiva de lo que ocurre a nivel neurológico, es que hay un periodo de recuperación, pero mecánicamente posiblemente el músculo todavía esté con sus puentes cruzados activos, y por lo tanto no vamos a ver la disociación directa cuando se provoque la repolarización. El periodo refractario corresponde a la suma de los 3 tiempos, y por lo tanto es el tiempo donde nosotros podemos calcular como una especie de pausa en la contracción. Ahora bien, si nosotros consideramos esto, vemos que para las fibras lentas, el tiempo o el periodo refractario corresponde más o menos a 20 milisegundos, donde tenemos un periodo de latencia de más o menos 5 milisegundos, un periodo activo de más o menos 1 milisegundo y un periodo de repolarización de 14 milisegundos. En el caso de las fibras rápidas, es mucho más pequeño estos tiempos, en donde la latencia es 0,5 milisegundos, el periodo activo es 0,5 milisegundos, y el periodo de repolarización corresponde a más o menos 4 milisegundos. Por lo tanto, el periodo refractario sería más o menos entre 4 a 5 milisegundos. Si consideramos estos datos, vemos que si el tiempo total del periodo de la onda fuera para las fibras lentas 20 milisegundos y para las fibras rápidas 5 milisegundos, podríamos hacer un análisis respecto de lo que significa la frecuencia. Y por lo tanto, como sabemos que frecuencia es igual a 1 partido por el periodo, y asumiríamos que estos datos neurofisiológicos corresponderían más o menos al periodo, vemos que para las fibras lentas la frecuencia más o menos serían de 50 Hz o menos, y para las fibras rápidas sería no más allá de 200 Hz o menos, dependiente de cuánto es el tiempo de duración de estos pulsos. De ahí que es importante entender de que puede haber una respuesta neurofisiológica y una justificación neurofisiológica en las frecuencias entregadas para nuestros pacientes. Ahora, pensando ya más desde la perspectiva de los hallazgos y de qué cosas nosotros podemos encontrar frente a los agentes físicos, vemos que muchas veces nuestros pacientes van a llegar porque existe dolor en ellos, y por lo tanto la analgesia pasaría a ser nuestro quizás muy importante rol en el manejo de estos pacientes.
vemos que muchos de nuestros agentes físicos nos hablan y nos dicen que van a ayudar al dolor. Como por ejemplo en la crioterapia, donde vemos que existe una alteración de la velocidad de conducción, una disminución del metabolismo celular, una respuesta de vasoconstricción y algunas justificaciones en base al ciclo del espasmo-dolor, donde nos va a producir algún efecto analgésico. Asimismo ocurre con la termoterapia, donde también vemos alteraciones de la velocidad de conducción, algunas respuestas vasodilatadoras y el control del ciclo dolor-espasmo-dolor, que podrían ser caminos que nos conducen al control de la analgesia. Vemos que, por ejemplo, agentes físicos como el ultrasonido también hablan de esto con ciertas características que son los parámetros más bien térmicos de este agente físico, ¿ya? Y que además tenemos que dimensionar que si lo que estamos buscando es termoterapia, tenemos que pensar en la reproducción de los termoceptores que se encuentran en la superficie y por lo tanto otras características como la frecuencia serían atingentes ver en esta condición de aplicación de agente físico para el manejo del dolor, que sería en este caso el ultrasonido. Pero en general, como los grandes caminos que nosotros también podemos ver dentro de la electroanalgesia, es el TENS y la corriente interferencial, donde lo que buscan son el manejo del gate control, el control descendente del dolor en base a la vibración de serotonina y opiáceos endógenos, y también existen en algunos casos algunas publicaciones que nos hablan de la alteración de la velocidad de conducción. Y los parámetros atingentes para poder cumplir esto van a depender del tipo de efecto biológico que yo quisiera provocar en nuestros pacientes. Respecto de la respuesta inflamatoria, lo más seguro es que si nosotros pensamos cuál es la acción o cuál sería el agente físico que tuviera una acción más directa sobre la inflamación, es muy seguro que nosotros respondiéramos que es la crioterapia. Y vemos que esta controla la respuesta vascular, así como también disminuye el metabolismo celular, por lo tanto podríamos controlar una respuesta inflamatoria. Pero también podemos ver que en la bibliografía aparecen algunos elementos que nos hablan de un efecto antiinflamatorio, entre comillas, que en sí hablan de una respuesta pro reparación para que se disminuyan los factores de inflamación. Y eso lo podrían entregar algunos agentes físicos como los que aumentan la temperatura, así como el ultrasonido con sus características. Pero tenemos que recordar que esta acción antiinflamatoria no es que detenga o controle rápidamente la respuesta inflamatoria, sino que sería una vuelta más larga y por lo tanto tendría que potenciar la respuesta de reparación, lograr que esa respuesta reparatoria pase, o sea, pasen días, y de ahí quizás en el tiempo disminuya la inflamación. Por eso, posiblemente, cuando nos encontremos con una respuesta inflamatoria directa, la crioterapia pasaría a ser el agente físico más atingente. En el caso del edema, lo primero que tendríamos que saber diferenciar es si este edema corresponde a un edema transudado y a un edema exudado. Para cada uno de ellos necesitamos hacer algún tipo de intervención diferente. En el caso si el paciente presentara solamente edema transudado, la vasoconstricción y la disminución del metabolismo que nos entrega la crioterapia podría ser un buen manejo para el control de este tipo de edema. Y en el caso del exudado, lograr la liquefacción y el aumento del riego sanguíneo nos podría ayudar y por lo tanto la termoterapia pareciera ser bastante atingente en esto. Pero tenemos que recordar que muchas veces estos edemas no aparecen solos y por lo tanto pueden haber relaciones con respuestas inflamatorias, potenciación de la respuesta reparatoria y de ahí que nosotros podemos ir combinando también en base a ciertas decisiones el agente físico. Una recomendación sí es que aunque la termoterapia sea atingente para el manejo del edema exudado, es posible que yo también potencie las respuestas inflamatorias. Por lo tanto, ya yo tengo que tener en consideración que tanto para el exudado como para el transudado, el manejo de drenaje, elevación y bombeo van a ser atingentes para poder disminuir este edema. Pero quizás en el caso del exudado, cuando yo aplique termoterapia, voy a estar potenciando una respuesta inflamatoria y por ende la aplicación de crioterapia podría controlar esta respuesta. Tenemos que tener claro que si está muy inflamado el paciente, independiente que tenga edema exudado, quizás la aplicación de termoterapia podría ser contraproducente y provocar más daños que beneficios. Tenemos también otra semiología bastante común, que es el espasmo muscular y la contractura, que ya sabemos que son distintas, y que en el caso del espasmo muscular, por ejemplo, si yo aplico crioterapia por debajo de los 5 minutos, lo que voy a estar provocando es un aumento mayor del tono, y si mi objetivo es disminuirlo, tengo que hacer aplicaciones menores a esto. De ahí que para el manejo del espasmo muscular vemos que la crioterapia aplicada por sobre 10 hasta 30 minutos podría disminuir la velocidad de conducción y además disminuir el tono muscular por ende.
En el caso del control del ciclo dolor-espasmo-dolor, también podría ser una buena acción porque estamos controlando la etiología que pudiera estar provocando este aumento de tono. En el caso del aumento de temperatura, la termoterapia nos podría ayudar también controlando las respuestas de velocidad de conducción, controlando la acción sobre la alfa-motoneurona y por ende disminuyendo el tono en esta persona. Así como también el control del ciclo dolor-espasmo-dolor, igualmente como lo hacía la crioterapia. En el caso de la contractura, los eventos son totalmente diferentes y se relacionan con la respuesta vasodilatadora de la termoterapia, así como gracias a el aumento del metabolismo celular, el consumo del oxígeno que podría llegar por esta vasodilatación y la formación nueva de ATP, poder liberar los puentes cruzados de actina y miósito. En el caso de la respuesta proliferativa, nosotros vamos a ver que existen agentes físicos que nos pueden ayudar a esto, como son el ultrasonido, en especial los que tienen características de tipo atérmicas, y por lo tanto los efectos atérmicos nos podrían ayudar asociados a los parámetros que vemos ahí, que son los más comunes dentro de todos los parámetros vistos desde la evidencia y desde la práctica clínica. También vemos que existe la aplicación de termoterapia como una acción sobre la proliferación, lo cual va a promover la respuesta vasodilatadora y proinflamatoria y por lo tanto también podría ayudarnos a producir un efecto de proliferación. En el caso de la remodelación, lo más seguro es que los agentes físicos no tengan una intervención tan directa, pero si nos llegáramos a encontrar con pacientes que presenten tejido cicatricial, fibrosis o una alteración en el tejido blando, posiblemente la aplicación de agentes físicos asociados a la termoterapia podrían ser óptimos. Es por esto que muchas veces vamos a ver que el ultrasonido con sus características térmicas o la termoterapia en todos sus contextos nos podría ayudar a este proceso. El ultrasonido con parámetros térmicos, como vemos ahí, nos podría ayudar a aumentar la temperatura, aunque es más bien un agente físico no de muy buena expresión en el aumento de temperatura, a no ser que sea más bien superficial. En el caso de la termoterapia superficial, sabemos que sus efectos son superficiales, pero posiblemente están más adecuados para el aumento de la temperatura directa sobre los tejidos. Y por eso nosotros tenemos que considerar este tipo de agentes físicos como atingentes para ello. Ambos lo que podrían provocar es el aumento de las propiedades viscoelásticas del tejido y por ende, gracias a la aplicación de un estímulo mecánico como la elongación, la movilización, la manipulación, podría ayudarnos a quizás intervenir en estos procesos remodelativos o darle algún grado de maleabilidad al tejido y este concepto lo conocemos como ixotropía. Esta sería la última presentación, el último video entregado para las clases y espero que les haya servido como un resumen para revisar los contenidos de agentes físicos entregados a la asignatura de fisioterapia. Muchas gracias.